Buenos días, mis querubines de primero A. Hoy jueves 5 de noviembre de 2020 vamos a abordar tres asignaturas que son español, matemáticas e historia. En español vamos a utilizar las páginas 74 y 75. Como producto a entregar son las respuestas a las preguntas de los incisos A, B, C y D. Bueno, dice, seguramente le surgieron algunas dudas sobre esta noticia, dado que no todas las preguntas clave pueden responderse. Anoten sus dudas en su cuaderno. Bueno, se refiere a las preguntas clave de qué sucedió, quiénes, dónde, cuándo, por qué de esta noticia, ¿no? Ahí nos dice que no todas se pueden responder. De tarea, en forma individual, explora los medios de comunicación que utilizas para conocer las noticias de tu comunidad, de tu entidad, el país o los hechos internacionales. Identifica una noticia, ese es el primer punto que deben tener en cuenta. Identificar una noticia que actualmente sea de interés para la comunidad, la van a escribir ahí en su libreta, ¿sí? Para tu familia o para ti mismo. Después explica en tu cuaderno, ¿es un hecho de interés público? Va el título de la noticia o la noticia como tal, luego va esa pregunta en el siguiente renglón, luego, ¿por qué? Después también tienes que escribir, ¿por qué medios ha llegado información a tu comunidad? ¿Durante cuánto tiempo se han generado estas noticias periodísticas? Son preguntas que tú debes responder de acuerdo a la noticia que elijas. Eso también lo debes tener en cuenta y mostrarlo en la clase, aunque no es un producto que tienes que enviar, sí es algo que vamos a ocupar para el final de la secuencia, ¿no? Busca información en los medios de comunicación y escribe qué tanto se sabe sobre esa noticia respondiendo las preguntas qué sucedió, a quién, dónde, cuándo, por qué o cómo. Ahí, por favor, pongan especial atención en dónde se acentúan cada palabra, ¿no? El acento siempre se va a poner ahí en una vocal, ¿no? Nunca en una consonante, como unos casos que ya he visto que luego le ponen el acento en la C. No, el acento siempre va en una vocal, puede ser A, E, I, O, U. ¿Sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si te es posible, trae a la escuela las noticias impresas. Tú las vas a tener ahí en tu casa, ya sea de algún periódico, no sé, alguna impresión de alguna noticia que hayas visto en internet, puede ser. Guárdalas en tu carpeta de trabajos, porque las utilizarás en distintos momentos de este apartado. Esa noticia que tengas ahí la vas a guardar porque la vamos a ocupar. Si cuentas con acceso a Internet, puedes utilizar las siguientes estrategias de búsqueda de noticias y periódicos. Encontrar noticias por medio de buscadores especializados en prensa escrita, buscar por el nombre del periódico, fecha o lugar de ubicación, buscar por tema, si es que ya pensaste en una noticia que te interese. Para seleccionar notas informativas, recuerda que hay muchos sitios a los que puedes acceder de manera gratuita, pero cuida que sean sitios reconocidos y confiables como los que tienen terminación en .org.gov o .edu. Siempre es lo que viene al final de cada página, ¿no? Comparar noticias con preguntas clave. Continúen trabajando en grupo. Bueno, en nuestro caso es individual. A continuación encontrarán otra nota informativa sobre el viaje a Marte. Léanla y comparen la información con la primera nota que leyeron. Para hacerlo, consideren. Este es el producto que me van a enviar, ¿no? Las preguntas. Esta es la noticia número 2. Les recuerdo que la noticia número 1 era esta, ¿sí? Ahora, nos dice la primera pregunta, ¿qué información ya conocían? Una vez que ya leíste este texto de la noticia número 2, vas a poder responder las preguntas. Inciso A, ¿qué información ya conocían? Bueno, tú vas a poner la información que ya conocías de esta noticia 1, ¿sí? Después, ¿qué nueva información contiene? Vas a poner la nueva información que te da esta noticia 2, ¿sí? Que es más explícita. ¿Qué información no es clara o es dudosa? Ahí puedes poner algunos conceptos que manejen y ahí te va a preguntar por qué. Tú vas a responder el por qué se te hace que esa información no es clara o es dudosa. ¿Qué nuevas preguntas les genera? Después de leer esto, vas a contestar esta pregunta. ¿Qué nuevas preguntas te genera a ti, no?
Y la última pregunta sería, si comparan la nota anterior con la primera, ¿cuál de los dos contenidos juzgan que es más completo? Me vas a poner la noticia 1 y el por qué, o la noticia 2 y el por qué. Eso también lo tienes que enviar. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 respuestas que tienes que enviar. Ahora consulten el recurso audiovisual, lenguaje formal e informal en notas informativas para que amplíen su conocimiento sobre este tema. Es el título que deben poner en su libreta y tomar nota de ese recurso audiovisual. Aquí está, miren. Bloque 1. 4. Leer y comparar noticias en diversos medios. Lenguaje formal e informal en notas informativas. Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina, Juana Paula Manso. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos, una de las voces más recordadas y queridas de México, el conductor y locutor Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa, Manolete, Manolete Hernández. Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha,
como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. Bueno, y este recurso audiovisual igual amplía nuestra visión del tema, ¿no? Del uso del lenguaje formal e informal en las notas informativas. Fuentes informativas. Para saber qué tan bien informados estamos, además de evaluar el contenido de las noticias, es necesario revisar las fuentes informativas y analizar qué tan confiables son. ¿Qué son las fuentes informativas? La mayoría de las veces, los periodistas no han presenciado los hechos que informan. Por ello deben acudir a otras fuentes informativas. Las fuentes son personas, instituciones y organismos de todo tipo que generan o hacen accesible la información. Por ejemplo, una fuente de información pueden ser las personas protagonistas del hecho, que han sido entrevistadas para dar cuenta de la noticia. En caso de que sus declaraciones aparezcan en un medio impreso, se utilizan comillas. Por ejemplo, estamos muy entusiasmados por enviar una nave a Marte. También las declaraciones pueden estar en estilo indirecto, con expresiones como tal persona dijo, tal otra declaró, señaló, indicó, etc. Otra fuente pueden ser las agencias de noticias que proveen a los medios de información de notas periodísticas. La noticia inicia señalando el nombre de la agencia, por ejemplo, Notimex. Una fuente más es el periodista, cuando sí es testigo de los hechos que narra. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en español. Ahora, en matemáticas vamos a utilizar las páginas 68 y 69 con una nueva secuencia que se titula Perímetros y Áreas 1. Para empezar, cuando la humanidad desarrolló la agricultura, tuvo la necesidad de determinar áreas especiales para las faenas agrícolas. En particular, era importante conocer la superficie y el perímetro de las zonas destinadas al cultivo de la tierra. Hasta donde se tiene registro, las civilizaciones babilónica y egipcia fueron las primeras en plantear problemas de medición de perímetros y áreas. ¿Cómo determinas el perímetro de un triángulo equilátero? Recuerden que pues esos triángulos tienen la misma medida en los lados. Por ejemplo, la medida del lado del siguiente triángulo equilátero es S. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son válidas para obtener su perímetro? Márcalas con una palomita. Bueno, aquí les doy una pista. Miren, si de este lado mide S, pues simplemente hacemos lo que hemos visto en clases anteriores. Sumamos los lados de la figura, que en este caso son 3, y nos va a dar el perímetro, ¿no? O multiplicamos un lado por el número de lados que tiene la figura y nos va a dar el resultado. Ahora, dato interesante, los registros que hicieron las civilizaciones babilónicas se conocen con el nombre de Kudurru. Es un dato interesante, miren, aquí está. Es impresionante cómo tenían su sistema, ¿verdad? Manos a la obra. Cálculo del perímetro de rectángulos y cuadrados. Resuelve individualmente. Laura va a poner un tapete en la sala de su casa. Aún no decide de qué tamaño lo quiere y va a probar con varias medidas. Utilizó una cintilla engomada para marcar el límite que ocuparía cada tapete. Bueno, y aquí lo tenemos por incisos. El primero es el A y nos dice que de este lado mide 2.50 y aquí mide 1.50. Entonces, para calcular el perímetro, ya sabemos que tenemos que sumar los 4 lados y nos va a dar
el perímetro, ¿no? Tenemos en el segundo, en el B, que es 3 y al lado es 1,50. En el C, que es 3 y al lado son 2 metros. En el D, que es 2,50 y aquí 2,50. Entonces, aquí no estamos hablando de un rectángulo, estaríamos hablando de un cuadrado. Si el carrete de cintilla engomada mide 12 metros de longitud, es suficiente esa pieza para marcar todas las medidas del largo y ancho de cada tapete. Justifica tu respuesta. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es sumar los perímetros de todas las figuras y ver cuántos metros se van a requerir, porque la cinta solo tiene 12 metros de longitud. Y vamos a ver cuántas cintas se van a ocupar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber el perímetro de un rectángulo y no tenemos las medidas y solamente tuviéramos unas literales, como en el siguiente caso? Miren, yo tengo un rectángulo aquí, ¿no? Que es el que está de color negro. Y tengo las medidas. Miren, de acá para acá mide X. De acá para acá mide J. ¿Sí? O sea, realmente no conozco las medidas. Simplemente estoy utilizando unas literales que me permiten expresar la fórmula de obtener el perímetro, ¿no? Que es sumar todos los lados. Por ejemplo, tengo aquí la J, ¿no? Bueno, la voy a poner aquí, pero también le voy a sumar la X, que está aquí. Aquí ya la puse. Y le voy a sumar el otro lado, también es J. Lo pongo acá. Y le voy a sumar el otro lado que me resta, que es el último, también es X, ¿no? Entonces, para obtener el perímetro podría quedar como J más X más J más X si hablamos en literales, ¿sí? Y lo que pudiera significar así, miren, como tenemos dos J, bueno, ponemos dos J, lo sumamos a las dos X que tenemos y nos quedan 2X. Entonces el perímetro también puede ser 2J más 2X, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Describe cómo calculaste la cantidad de cintilla que ocupa en cada caso. Describe también qué es necesario hacer para determinar el perímetro de cada tapete. ¿Qué forma tiene el tapete de...? Bueno, sin querer esa respuesta ya se las di, ¿no? Reúnete con un compañero y consideren que las medidas de cada tapete son las siguientes. Es de lo que les hablaba. Aquí en este lado tenemos A y en este lado tenemos B. Aquí tenemos M y N. Aquí tenemos N y N. Y aquí es Y y X. Ahora, nos dice... Anoten el perímetro de cada tapete. Este es el producto que me van a enviar, ¿sí? La tabla de la actividad número 2. Y ahí me van a poner el perímetro, por ejemplo, del E, del F, del G y del H. Comparen sus respuestas en grupo con ayuda de su maestro. Acuerden una expresión general para calcular el perímetro de un rectángulo cualquiera y de manera particular para un cuadrado. Observen el recurso audiovisual Obtención del perímetro en la antigüedad, que muestra la manera en que las civilizaciones antiguas calculaban los perímetros. Ahora vamos a observar el recurso audiovisual. Bloque 1. 10. Perímetros y áreas 1. Obtención del perímetro. 10. Perímetros y áreas 1. Obtención del... Ese es el título que debe ir en su libreta. Obtención del perímetro en la antigüedad. Y de ahí ya tomar las notas. Perímetro en la antigüedad. Mateo, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Mi regla. Tengo que medir algunas cosas, pero no la encuentro. ¿Y por qué no intentas medir de otra forma? ¿Cómo? Si te refieres a medirlo con un metro, tampoco lo encuentro.
Mateo. Mira, este video es para que entiendas a qué me refiero. En toda actividad humana existe la necesidad de medir objetos y cosas. Si queremos saber cuánto alambre de púas se requiere para cercar un terreno, es necesario conocer su perímetro. O para confeccionar una prenda de vestir, se deben determinar tanto las medidas de lo que se coserá como el ancho de la tela que se usará. Hoy en día es natural utilizar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés. Pero, ¿cómo medían la longitud en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros, para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del antebrazo. En la actualidad, el chi sigue siendo una unidad de medida tradicional en China. Su longitud es de 1/3 de metro, es decir, 33.3 centímetros. Para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y en Egipto, utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos. Los chinos utilizaban el li, aunque su valor variaba según la época y el lugar. En la actualidad se ha estandarizado en 500 metros. ¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año. Las herramientas básicas eran una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno, utilizando medios matemáticos, se encuentra en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. ¿Conoces cuál es la longitud de un paso largo tuyo? ¿De tu pie, de tu cuarta o de tu codo? Mide todas estas longitudes con una regla y recuérdalas, porque te pueden servir en cualquier momento para tener una buena aproximación de la distancia de tu casa a la escuela,
del largo de una tela, del perímetro de un terreno o la talla de tus zapatos, entre muchos otros casos. Bueno, ahí tenemos el recurso audiovisual para ver la historia, ¿no? Ahora, precisamente nos pasamos a esa asignatura de historia donde vamos a utilizar las páginas 42 y 43. Vamos a iniciar una nueva secuencia que se titula Ilustración en Norteamérica. Para empezar, observen la imagen y comenten cómo se llama el monumento y en qué país se encuentra, qué simboliza para esa nación, con cuál de las ideas liberales o ilustradas tiene relación. Con base en sus respuestas escriban un pie de imagen para la figura 1.24. Figura 1.24, aquí van a escribir un pie de imagen de esta figura, ¿no? En este tema descubrirás que las ideas de los liberales ingleses y de los pensadores ilustrados franceses influyeron en los hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. El trabajo que realices será útil para actividades de la UCA. Manos a la obra, las 13 colonias de Norteamérica. Este texto lo deben leer para socializarlo en la clase y deben responder estas 3 preguntas, así como el pie de página, ¿no? Entonces ese sería el producto de historia del día de hoy, y sería todo por hoy, mis querubines, en este día jueves.